todavía había algo de teatro quechua, aunque ya no tenía tan fuerza. Entonces decía que era como un teatro español. Claro que sí, las formas eran españolas, que habíamos aprendido, pero la gente, Sargento Canuto es una obra militarista, se burla del sargento, la obra de Ñacatita es una obra contra la sociedad limeña, el Oscar Paucar es una crítica a la riqueza, al poder, ¿no? O sea, el ser humano siempre se expresa y usa lo que encuentra y lo que le dan, ¿no? Es en esta oleada que viene la oleada moderna que le llamo yo, porque hasta ese momento los peruanos se expresaban tanto en Cusco como en Lima, que eran los dos puntos hegemónicos, pues está Arequipa, Trujillo, que también está en el que había movimientos culturales interesantes, pero que por lo que yo he estado otros 42 años de mi vida en estos lugares, nunca llegaron a ser autónomos en sí mismos, ¿no? Eran culturas, sectores culturales, élites culturales de Tacna, Arequipa, Trujillo, que a la larga eran como una copia de Lima, querían ser como Lima, no había una cosa original, extraordinaria, ¿no? Sino, no había una propuesta de origami de la cultura de allí, sino querían repetir Lima, las cofradías intelectuales, las minorías intelectuales, ¿no? Entonces, es en esta situación, en los años 40, que llega Margarita Xirgu y su teatro de Federico García Lorca. ¿Qué está pasando en el 40 en el mundo, en Europa? La guerra civil española ha pasado, claro, ya está pues 36, 39, claro. Segunda Guerra Mundial, Ya es terrible todo. El fascismo, a la fuerza de Margarita Xirgu, que era una mujer de avanzada, de vanguardia en España, sin de la presión. Entonces esta gente que era muy famosa, lo mejor que podía hacer es una gira internacional, ¿no? Le salió de gira y escapó en realidad de lo que se venía y con ese espíritu de irse, porque pues sabían que lo que se venía era muy fuerte en Europa, ¿no? Entonces Margarita Xirgu llega a América y está recorriendo América y llega a Lima en el 40 y descubre que es un desierto de teatro. Perdón, profesor, Margarita Xirgu. ¿Cómo se escribe? Xirgu. Xirgu, dicen algunos, es un nombre vasco. Vasco creo que es Xirgu o el catalán, no lo sé. Catalán, ¿no? Xirgu. Catalán. Bueno, pues son los dos sectores rebeldes de España, ¿no? Los vascos y los catalanes. Los catalanes más autónomos, más rectos, los vascos más agresivos, pero son los dos sectores más beligerantes, porque los andaluces también, pero no tanto. Más fuertes son los vascos y los catalanes. Que está demostrando que España era muy jovencita, no tiene más que 500 años, porque España no existía los reinos, por eso los vascos se han mantenido, los catalanes se han mantenido, porque en esa época lo manejaban los feudales, y lo que hacen los reyes es eliminar a los feudales. Eso está en Fuente Ovejuna bien claro, ¿no? Matan al feudal para darle al rey todo el poder absoluto. Entonces, es en este contexto que Margarita Xirgu, una mujer avanzada, que montaba las obras de Lorca, que Lorca era un autor muy sui generis de España de su época, y que él tenía dos visiones del teatro: un manejo del teatro tradicional clásico maravilloso, porque él construye una serie de obras que él mismo llama comerciales en el buen sentido, porque aquí se usa comercial a lo que quiere buscar dinero nada más y solución fácil. Está bien, eso es, pero comercial debe ser todo debe ser. Si vivimos un mundo comercial y no hay el trueque, ya se eliminó el trueque, tiene que haber, la gente tiene que pagar para ver tu trabajo. Entonces, en Lorca hace una cantidad de obras como, qué sé yo, Yerma, La Casa de Bernarda Alba, donde expresa su crítica al sistema, al patriarcalismo, al machismo, y pone a la mujer como heroína, porque él mismo vive su infancia y su adolescencia rodeado de mujeres, hermanas y madres, ¿no? Puras mujeres. Entonces, todas sus obras, sus heroínas son mujeres que están luchando contra un patriarcalismo opresor, pero todo revestido de gran espectáculo, de gran texto,
que lo puede asumir la burguesía. Entonces era muy interesante porque la burguesía contra la cual la obra estaba, la podía rabiar. Es como cuando Brecht monta la obra de 3 centavos en Berlín, burlándose de la burguesía, donde la burguesía son tahúres y corruptos, miren, ya en aquella época, y negociaban con la policía que estaba metida con los tahúres, miren, de aquella época, y el Brecht escribe sobre una obra del siglo XVII, inglés, o sea que los ingleses del XVII sabían lo que era Pokémon y problemas, así que no se asusten, estamos viviendo solamente la historia un poco retrasada, ¿no? Y ahí nos pasó por todo. Entonces, igualito pasa con García Lorca, que tiene que escribir obras que sirvan al inmediato, que tengan un contenido, que tengan una expresión, pero su forma es la burguesa y le muestra a los burgueses de España su realidad, pero probablemente que ella debe ir sintiendo como lo inútil de todo esto, ¿no? Hasta que decía hacer su gran gira internacional y llega al Perú. Y claro, el Perú era una tierra de nadie, siempre es una tierra de nadie. Siempre el Perú está listo, dispuesto a que lo conquiste. Entonces tenía su teatro costumbrista, no había un teatro tradicional, no había una escuela, no había una compañía, todas eran expresiones individuales de grupos o de compañías propias o compañías que pasaban o dramaturgos, era un teatro independiente. De alguna manera prevalecía un teatro independiente, más tipo compañía, pero era independiente. La gente que Manuel Asensio Segura, Necatito, eso es independiente, ¿no? Entonces, en este contexto, algunas de su gente, como el señor Serrano y hay otro más que no me acuerdo ahorita cómo es, deciden quedarse. Hay un presidente democrático, un presidente avanzado, culto, que les permite, el sistema político no era tan poderoso como ahora, no era un estado como el de hoy. Hoy día vendría una balita chilco, no le daría bola a nadie, ¿no? Nadie le daría bola, pero en esa época la élite era muy pequeña, entonces se reúnen con ella, la ponen arriba en el cielo, entonces seguro que va el ministro de Educación, van una serie de gente a saber, y ahí ella habla de la necesidad de que este país tenga una escuela nacional de arte dramático y una compañía nacional de comedias, a la manera de España, de alguna manera. Y en ese momento que había una élite capitalina y todo lo del interior no existía, era propicio, ¿no? Propicio que se cree que esta élite se contagie, se contamine estas ideas de avanzada y que se sienta ya pues que Lima es una capital mundial, ¿no? Ya al mismo nivel de... Y todo eso es importante porque cuando yo ingreso al teatro en el 66, lo primero que escucho de las generaciones anteriores es cuando se lograba un gran montaje. Parece Madrid, parece París, estamos en Nueva York, parecemos México. Y el sueño del artista era parecerse a ese teatro de otras capitales que también no lo sabíamos cómo era. Nos llegaban oleadas, imágenes, recuerdos, nos contaban, porque no existían los medios de comunicación, ni internet, ni nada. Entonces por ahí alguien contaba, alguien veía, mandaba una foto, y todos queríamos estar a la usanza de las grandes capitales. Lima había siempre sido rezagada y ahora podía estar a la altura de las grandes capitales con una compañía nacional de comedias y una escuela nacional de teatro. Acuérdense que en ese momento el único grupo poderoso era la Asociación de Artistas Aficionados, que de alguna manera era independiente, pero eran los hijos de la oligarquía, los nietos de la oligarquía, que con espíritu moderno, ¿no? Rebelde, querían hacer su teatro para expresar las inquietudes de su clase, de su sector, y eran pues gente luchadora, porque cosían a mano su vestuario y todo. De ahí surge una Mocha Graña, que es una de las grandes vestuaristas de la época hasta hace poco, falleció. Ella es una recicladora, la primera recicladora, porque ella decía que vamos a comprar vestido shakespeariano, me voy a parar, no la parada y consigo las telas de cortina, los botones de tamaño de las cortinas, y con ropa de cortinas y de aderezo del hogar, hacía los grandes vestuarios shakespearianos, las grandes capas, los grandes vestidos, todo, que visto hacia la mirada y con las luces y todo, era impresionante, ¿no? Y todo era con reciclaje. Este vestido tiene brillantes. ¿Qué brillantes son botones? Estoy muy ella trabajaba así en la gran recicladora.
ella es una de las personas que más está ligada a todo este movimiento cuando recién llega, porque estaba muy jovencita, ¿no? ¿Qué da esta Compañía Nacional de Comedias y la Escuela Nacional de Teatro, que son apoyadas por el Estado en su primer momento, pero como no es un Estado orgánico, ni es un Estado con políticas culturales a largo plazo, por supuesto que se veía que esto iba a caer en manos de los políticos en el futuro o iba a ir muriendo poco a poco, ¿no? Porque una vez que se fueran los protectores, la élite, era difícil pensar que... ¿Quién era el presidente, perdón? Bustamante primero, creo que fue, que también fue un poquito tiempo que lo sacaron, ¿no? Sí, claro. Claro, así que ya lo sacaron y ya lo demás, o venía, entonces, ¿qué les interesaba? Sí. Manuel Prado, ¿qué les interesaba el arte? Pero la Compañía Nacional de Comedia duró poco, pero la Escuela Nacional Superior, como cayó en manos de gente con cierto espíritu de lucha dentro del poder, por ejemplo, yo sé que acá ¿cómo se llama? En San Marcos se creó el primer teatro universitario que tampoco se llamaba teatro universitario, un grupo de jóvenes estudiantes dirigido por Manuel Beltroy y una serie de gente que justamente creo que usted dice Manuel Beltroy, ¿no? Que fue el primer propulsor de la siguiente, lo que va a ser el Teatro Universitario de San Marcos, ¿no? Entonces, cuando se crea el ENAE y entra Odría, sale Bustamante, Odría dice, ¿y qué hago con la ENAE? ¿Qué hago con la escuela ahora? Entonces había un señor muy dispuesto a comenzar con el poder, don Guillermo Arte Chamorro, un arequipeño chiquitito de ese tamaño, que fumaba como loco 200 cigarros diarios. Él hacía como fumaba y lo tiraba. Pero en realidad no lo fumaba, si lo fumara no hubiera durado tanto, ¿no? Pero hacía como que lo fumaba y lo botaba, pero tenía que llevarse a la boca 200 cigarros al día, por lo menos. Algo que tuvo que hacer daño, por supuesto, ¿no? Pero bueno, este Ugarte Chamorro recibe el cargo de la ENAE, de la Escuela Nacional de Arte Escénico, de manos de Odría, y la dirige por un tiempo hasta que también esto pierde poder, pierde fuerza, y lo llaman a él se pasa a dirigir el Teatro Universitario de San Marcos, que ya había pasado a ser más oficial, ¿no? Entonces, desde ahí él dirige el Teatro Universitario de San Marcos, y la ENAE va quedando en manos de otra gente, ¿no? Y la ENAE ha sobrevivido, creo que hasta hoy, de alguna manera la Escuela Nacional Superior de Dramático ha ido cambiando los nombres y todo, por esta necesidad de la gente de hacer teatro. Entonces, como que una élite que ha ido heredando la escuela no ha permitido que la escuela desaparezca, porque un poco la idea era que si desaparece la escuela, desaparece ese espíritu de querer hacer teatro en la gente, ¿no? Pero ya en los 70, y eso lo vamos a hablar después, ya hay un cambio revolucionario que hay que discutir y conversar sobre eso después. Pero por lo menos hasta los 70, ese es el impulso, esa escuela, la Compañía Nacional se disuelve y queda la Escuela Nacional de Arte Dramático. Pero ¿qué posibilita esta efervescencia estatal, temporal, de una élite, ¿no? Esta inquietud que permite la creación de compañías privadas, el apogeo provinciano, la hegemonía cusqueña, o sea, provoca que el teatro vuelve a ser algo importante en el teatro limeño, sobre todo, y también en el Cusco, ¿no? O sea, posibilita las compañías, los grupos, los primeros grupos, comienza a hacerse mucho teatro moderno. La Asociación de Artistas Aficionados en Lima se vuelve poderosa. Esto es en los años 40, 50, y entre los 40 y 50 va surgiendo lo que yo llamo el tiempo de los dramaturgos. Hasta ese momento los dramaturgos eran Manuel Asensio Segura, eran 2, 3 dramaturgos que marcaban la pauta, ¿no? Incluso entre Asensio Segura y Pardi Alega había una pugna, porque el uno era proletario, el otro era de burgueses, del ejército y los civiles. Entonces, eran como 2 sectores sociales que produjeron su líder que los defendía, ¿no? Y los hacían entrar en pugna.
En cambio, ya en los años 50, más o menos, después de 10 años que viene la oleada moderna de Manita Chirgu, ya hay una serie de compañías privadas, el teatro limeño está en apogeo, ¿no? Viene el tiempo de los dramaturgos, los primeros grupos de dramaturgos nacionales o limeños. La Asociación de Artistas Aficionados ya logra pues su máximo esplendor al montar Coyacocha, una obra de Solari Swain, que es un dramaturgo de su sector, de su mundo, de ellos, de esta elite, y también ellos tienen, como son muy progresistas, llaman a Luis Álvarez, que no es de la clase social de ellos, sino que es más de clase media, la típica personalidad del peruano acholado, ¿no? Entonces una mezcla más mestiza, porque la Asociación de Artistas Aficionados se caracterizaba por todo muy blanquito, y en esa época había que ser más moderno, ¿no? Entonces comienza a juntarse la conciliación de clase de una manera de razas dentro de la Asociación de Artistas Aficionados, porque hasta ese momento Ricardo Blume y Xavier Cámara eran jovencitos, casi niños, pero blanquitos. Pero tenemos Luis Álvarez, cholo. Y fuerte. Además un cholo macizo. ¿Y qué mejor que Coyacocha? Coyacocha es una obra de Solari Swain que la monta la Asociación de Aficionados con Ricardo Roca Rey de director. Ricardo Roca Rey viene a ser el más grande director de la Asociación de Aficionados y monta en los años 50 esta obra Coyacocha, que yo la he leído y la he visto montada en los últimos tiempos por gente que le robó joven, y en realidad uno se pone a pensar, hay obras que tienen que ver con el sentimiento de la época, ¿no? Supongo que Coyacocha en su momento ha sido muy emocionante y hecha por este actor, un cholo recio, más emocionante todavía. Pero ya vista hoy en día, donde ya no es un Echecopar, sino hay 100.000 Echecopar por todo el país, construyendo el país y transformando el país de la noche a la mañana, lleno de puentes, carreteras, túneles. Ya ver a un héroe casi bíblico, casi griego, un Echecopar cholo, macizo, ingeniero luchando para hacer un túnel en las rocas de los Andes, para vencer los Andes y meterse y construir este túnel. Ese es todo el tema. Hasta que creo que hay un derrumbe y al final hay una tragedia. Pero el tema esencial es esa lucha de este ingeniero por hacer su túnel y llegar al otro lado. ¿Y él tuvo formación actoral, profesor? ¿Cómo? ¿Tuvo formación actoral? Era empírico, todas las asociaciones. Bueno, Luis Álvarez llega el momento a estar en el SAP. Lo que pasa es que ¿cómo se puede hablar de esa época del SAP, salvo los españoles, que tienen una serie de conocimientos que pudieron haber transmitido, pero ¿de dónde sacaron los maestros? No sé si habrán venido más españoles, los primeros años del SAP, ¿no? Pero después los mismos empíricos son transformados en profesionales y son los mismos maestros del futuro, ¿no? Luis Álvarez se vuelve un maestro, comienza como un empírico, se vuelve un maestro tanto en la A como maestro en el SAP, ¿no? En la nada. Pero yo no puedo decir si él tuvo una escuela académica así seria, porque no existía. La ENAD se estaba haciendo, ¿no? Y cuando Ugarte Chamorro la toma, ya él estaba haciendo que los viejos actores empíricos sean los maestros. Pero no había los viejos, es como yo, ¿no? Yo soy empírico. Yo estudié 3 años de escuela de dramático, pero faltando medio año para graduarme, me fui. Pero me fui, no, el rechazo a la escuela. Me fui porque la vida me dijo, ahora o nunca. Me puso así, vámonos a un festival internacional a Manizales, el jurado que te va a ver actuar es Pablo Neruda, Miguel Ángel Asturias. Oye, dije, ¿quién no quiere? No, en ese momentito, los jóvenes de mi época leíamos de Teodoro Lozada, todos los jóvenes Neruda, regalábamos Neruda para cumpleaños, para Navidad, y leíamos Miguel Ángel Asturias. Entonces no podía creer que estos hombres nos iban a ver, y Enrique Buenaventura, que no era tan famoso, pero también nos iba a ver, y Jacques Lang, que después va a ser ministro de Cultura de Francia, muchos años después también era el presidente del Festival de Nancy, el Festival de Teatro Universitario de Europa. En ese momento había 2 festivales, era un festival
universitario en Europa Nancy, que es el más importante del mundo, y después se hace Manizales. No había más. Ahora hay importante, hay 40.000, y no menos importante, 100.000, como hay gente, ¿no?, que hace teatro en el mundo. Todo el mundo tiene, hoy día todo el mundo tiene su festival, así como en una época todos los grupos tenían que tener su taller, su escuela, ahora también tienen su festival. Entonces, el grupo que no tiene su festival, ¿de qué vive? Todo el año se prepara para su festival y eso le da sobrevivencia. Son formas de sobrevivencia. Otros sí lo hacen con rigor y por ejemplo, para Patrotada, cada 10 años hacemos un encuentro de escucha porque consideramos que cada 10 años lo único que vamos a hacer. Imagínense un festival todos los años. Qué terrible. Dejaríamos hacer teatro. No, hacemos cada 10 años porque cada 10 años nos interesa reflexionar sobre el teatro del mundo en donde estamos. Entonces, un interés también personal, pero que compone el teatro del mundo. Pero seríamos incapaces de hacer un festival todos los años. Además, ¿para qué? Nosotros consideramos que cada 10 años también reflexionamos. Entonces, volviendo a Coyacocha, 40, 50. esta obra se vuelve así emblemática, ¿no? Después, otra obra que también se escribe es, todo esto se da entre los 50 y los 60. Yo llego en el 66 a hacer teatro a Lima y me matriculé en el Instituto Nacional Superior Dramático. Yo he logrado ver El mar de Juan Ríos y Inca de Bernardo Rocarrey. Las he visto El mar de Juan Ríos, la hicieron ya en el Teatro Segunda, pero la hizo, creo, la Asociación de Artistas Aficionados. Era la gran compañía. Y Bernardo Rocarrey la hizo en la Asociación de Artistas Aficionados Inca. Y después Santiago del Pajarero de Julio Ramón Ribeiro ya estaba haciendo el Grupo Histrión, que era otra compañía, que eran más populares, era una familia, la familia Velázquez, 3, 4 hermanos, entonces todos y todos los que lo seguían. Entonces era mucho más, para mí era mucho más divertido el teatro histrión. Profesor, como pregunta, no sé si está asociada. Sí. ¿Cómo, o sea, él me sorprende, cómo es que Ribeiro, o sea, le entró al rubro, por así decirlo? O sea, él estaba al rubro del dramaturgo, eso porque, o sea, él estaba viviendo en Europa. O sea, lo que quiero saber de alguna forma es el detrás de cámara,